Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día 8 de mayo del año 2023 estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, voy a entrar en él caminando. Saludo a todos los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar y en Santiago. ¿Qué fue esto que vivimos ayer? El episodio electoral de la victoria resonante del Partido Republicano, tan comentada en todas partes, en los medios, en las redes, etcétera. Un tsunami, un terremoto político, un naufragio, dice Carlos Peña, un estallido, el otro estallido. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer desde el punto de vista electoral? Muchas veces lo hemos conversado en el jardín, lo hemos tenido como invitado a Pepe Out. Ustedes saben que sus predicciones circulan por las redes sociales. También circuló y me llegó la predicción de Pepe, a la que yo siempre me aferro y me afirmo. Somos muchos los que seguimos esa predicción, más de lo que él mismo cree o conoce. ¿Qué pasó con esa predicción? ¿Cómo vio él? ¿Fue sorprendido? ¿Qué piensa? Era urgente llamar a Pepe Out al jardín en este día de shock en que están y estamos muchos chilenos hoy en el país después de los resultados de ayer. Pepe, muchas gracias por caminar y darte el esfuerzo de venir caminando hasta este jardín. Hola, Cristian. A ver, la primera reacción, ya no vamos a ir al especialista, pero tu primera reacción, tu primera sensación ante el resultado de ayer. Bueno, abrumado, ¿ya? Y al mismo tiempo atemorizado por el escenario que viene, por la incertidumbre que genera el resultado. Para mí, la verdad es que no fue ninguna sorpresa que se repitiera de manera tan exacta la correlación del 4 de septiembre pasado entre las dos listas del apruebo, que obtuvieron 37,5%, el apruebo había obtenido 38%, y las tres listas del rechazo, que sumaron 61,96%, es decir, casi exactamente el resultado del rechazo. Tampoco me extrañó que hubiera 9,8 millones de votos válidos, me había pronosticado 9,5 millones. Tampoco fue una sorpresa la gran cantidad de nulos y blancos, porque se preveía, yo mismo había dicho que iba a haber más de 1 millón de todas maneras, sumaron 2,5 millones. Son equivalentes a las personas que, de ser voluntarios, no habrían ido a votar. Parte de ellos, una parte importante, por lo que yo mismo vi en las mesas, tenía que ver con la poca información sobre la elección, porque hubo muchísimos votantes que marcaron un candidato en cada una de las listas o que marcaron a varios candidatos dentro de la misma lista. Por supuesto, hay algunos nulos que tienen que ver con el retiro y otros que tienen que ver con la decisión política de boicotear el proceso, pero mayoritariamente diría yo que se trata de electores que, de haber sido voluntaria la votación, no habrían participado. Y entonces no me extrañó que se confirmara la idea de que esta sería, y así lo fue, la segunda elección más concurrida de toda la historia. Estoy hablando de votos válidamente emitidos. 1,6 millones más que la segunda vuelta presidencial entre Boric y Kast, que es la que tenía el segundo récord, detrás, por supuesto, del plebiscito, pero creo yo que pasarán décadas antes que se repita una participación como la del plebiscito, que tuvo una inédita campaña de más de 1 año y medio, un protagonista exclusivo que fue la convención, cubierto por todos los medios durante más de 1 año, al punto que la conversación llegó a todos los hogares
y en una decisión que era simple, apruebo o rechazo. Decisiones binarias siempre tienen mucho menos nulos y blancos que las elecciones de opciones múltiples. La gente abría la papeleta y se encontraba con 20 nombres, muchos de los cuales le eran desconocidos, o 30 nombres en el caso de la metropolitana y las otras 3 grandes regiones. Entonces, lo único verdaderamente sorprendente para mí fue el cambio de correlación entre republicanos y Chile Vamos. Yo esperaba algo parecido, pero al revés. Y esperaba, claro, que entre ambos se acercaran al 50% de los votos, superaron con largueza. Si tú sumas el 35% de republicanos más el 21%, te da 56%, es decir, la más alta votación de la historia obtenida por partidos identificados con la derecha. Ahora, por primera vez hay una elección verdaderamente universal, es decir, que compromete a todos los mayores de 18 años con un nivel de participación inédito, lo que significa, lo que la distingue de las otras elecciones, que aunque eran obligatorias solo para aquellos que estaban inscritos. Ahora está votando el padrón entero. Por lo tanto, vota gente que no tiene adscripción ideológica, que no tiene identificación política, probablemente que no sigue las noticias necesariamente, ni menos todavía los programas políticos, y entonces ve la política desde sus urgencias y preocupaciones cotidianas. Y la principal preocupación y urgencia cotidiana que abruma a los chilenos hoy día es la inseguridad. Y yo creo que eso es lo que los chilenos le pasaron la cuenta al gobierno. Y no está tan lejos tampoco el resultado de los niveles de aprobación y desaprobación al gobierno. Fíjate que los partidos oficialistas sumaron 33% de los votos. Muy parecido a la relación entre aprobación y desaprobación, que es exactamente 33-67. Oye, Pepe, tú habías dicho que Republicanos iba a tener 20 y tuvieron 35, es decir, fue de verdad una sorpresa. Digo, para ti, o sea, ¿en qué momento crecen a tal velocidad? ¿Se sabía o se sentía, o tú lo habías dicho, va a ser el partido más votado? Tú lo dijiste en varias entrevistas. Pero obtener un 35% de los votos es algo, no digo brutal, colosal, desmesurado, ¿o no? En un es una marea. El único precedente es el del año 65. La democracia cristiana. La democracia cristiana, después que ganó Frei Montalva y fue a la primera elección parlamentaria, obtuvo 40% de los votos y 83 diputados de los 149. Este es la segunda marea gris, no sé qué color tendrá, pero es una marea. Y creo que se debe a varios factores. El primero es el alza desmesurada y el punto de inflexión que representó en esa alza de la demanda de orden los asesinatos de la sargento Olivares y los que le siguieron. Es decir, la demanda de orden se disparó. Y por supuesto, Kast representó la demanda de orden hace muy poco, en la elección presidencial pasada, la segunda vuelta. Y entonces, como Kast era el candidato en los hechos en cada una de las 16 regiones, la gente votó a Kast. Y la segunda razón es el desmoronamiento, yo diría naufragio definitivo del Partido de la Gente. Ese electorado, que era fuerte justamente en los nuevos votantes, se desplazó masivamente a la opción republicana, resultando electos con altas mayorías personas que eran virtualmente desconocidas para la opinión pública. Lo que te dice que la gente votó por la marca republicana o por el rostro del único candidato realmente existente, que era José Antonio Kast en cada una de las regiones. El fenómeno del profesor Silva en la metropolitana está muy vinculado a su relación con Kast, que era claramente el candidato de Kast
Y yo creo que desde ese punto de vista es un avance muy significativo de la opción de liderazgo presidencial que tiene José Antonio Kast. Oye, Pepe, ahora hay que reconocer que el Partido Republicano ha hecho un trabajo político extremadamente interesante. Es decir, Kast ha recorrido el país entero. Yo viajo mucho porque tengo que viajar entre el sur y acá, y cada vez que viajo al aeropuerto me encuentro con Kast. Es algo increíble. Te estoy diciendo esto hace más de un año. Sí, claro. Imagínate, yo me encuentro por azar y ¿a dónde va? Voy a La Serena. ¿A dónde va? Voy a Puerto Montt. O sea, ha hecho un trabajo de preparación de cuadros. O sea, el tipo hizo una reflexión después de la derrota ante Boric. Y también el relato que uno le escuchó anoche da cuenta que ya hay una reflexión. ¿Cómo lo ves tú, digamos, los méritos propios del trabajo político que ha hecho el Partido Republicano? No, comparto tu reflexión. Nunca los resultados son inmerecidos. Nunca. Siempre tienen un precedente, una explicación. Nunca te sacas la lotería en política. ¿Ah? Y si el partido de Kast logra conseguir el 35% de los votos, es efectivamente porque después de perder la segunda vuelta con 44% de los votos, no paró de recorrer Chile y cada una de sus comunas, mientras nadie lo veía en los medios de comunicación. Él estaba en los medios de comunicación regionales y locales y estaba, como tú bien dices, formando esa falange de candidatos que la gente comienza a descubrir hoy día. Los voceros de la noche del 7 de mayo hablaban en el mismo registro, en una minuta bien profesionalizada, con un enfoque común, lo que muestra que aprendió el Partido Republicano del daño que le hicieron algunos de sus supuestos diputados que digamos, se desmadraban en su análisis, en su posicionamiento. Y por supuesto, Kast sabe que para conseguir 35%, tú tienes que dejar de ser considerado por la gente como un partido de ultraderecha. Porque no es que la gente haya votado en un 35% por la ultraderecha. Votó naturalmente por un partido que supo interpretar el sentido común dominante, mucho más que otros, supo sintonizar, apretar las teclas adecuadas en el momento adecuado. Creo que su franja estuvo muy bien orientada a capitalizar el descontento con el actual gobierno y la angustia de las personas frente a la situación de inseguridad. Oye, la pregunta que te iba a hacer es que tengo entendido que hay un estudio de la UDD, lo miré de pasada, de que obtuvo alta votación en los sectores populares. ¿Es verdad eso? Que incluso mismo que los sectores medios altos o medios, no sé exactamente la segmentación, pero vi mucho la atención que este estudio de la UDD. O sea, aquí hay un voto popular, que uno podría hablar un poco de lo que le viene a la cabeza esta idea de la derecha popular, de lo que fue la UDI en algún momento, lo que hizo Longueira y Guzmán en las poblaciones, pero también en un voto popular que tuvo Pinochet, no hay que desconocerlo, y en una derecha que ha tenido, una derecha profunda, por decirlo así, ha tenido arraigo popular, pero que parece que los partidos de Chile Vamos se desconectaron de esa base. ¿Cómo lo ves tú, ese fenómeno? Yo creo, bueno, los datos hablan de eso. De hecho, Republicanos no le ganó a Chile Vamos en el Triángulo de las Bermudas, es decir, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Le ganó en los sectores populares. Y yo creo que son dos cosas. Es por un lado, es cierto, la recuperación de ese pinochetismo popular, esa franja de derecha popular, de expansión autoritaria, en fin, que existe en la base social popular, pero mucho más allá de eso. Lo que consiguió es conectar con el elector no politizado. Fíjate que, no quiero comparar, pero yo asistí muy de cerca, vivía en Francia, al ascenso de Le Pen. Y fíjate que Le Pen se hizo fuerte justamente donde el Partido Comunista era fuerte. Comunas donde por años había gobernado el Partido Comunista, y allí creció el Frente Nacional
y los valores del nacionalismo, los valores tradicionales de la familia, etcétera, se veían de alguna manera asfixiados por la migración, que en el caso de Francia es migración musulmana y por lo tanto tiene un shock mucho más fuerte que respecto a las migraciones que nosotros tenemos. Pero el equivalente de la migración en Europa aquí fue la inseguridad. Y yo te aseguro que, te lo doy firmado, que hubo muchos electores habituales de izquierda y centroizquierda, yo conozco varios, que votaron desde el, como dicen los franceses, el ça suffit, el ya no doy más. No doy más de la incertidumbre, no doy más del desorden, no doy más de la violencia, no doy más de la inseguridad, en fin. Y bueno, ahí está alguien que me habla de esas cosas, ¿ah? Y que me ofrece terminar con esas cosas. Yo creo que no es solo que haya resucitado el pinochetismo popular, porque eso es un segmento minoritario, y en La Pintana superó el 30% de los votos. ¿Ah? Y fíjate que en las 10 comunas con mayor proporción de población mapuche sacó 45,5% el Partido Republicano. Impresionante. ¿Ah? Las mismas comunas y los mismos mapuches que probablemente se ven asolados, aislados y arrinconados por el fundamentalismo autonomista. Oye, Pepe, ahí tú te hablabas un poco de una situación líquida. O sea, yo en una carta que publiqué aquí en Pauta cité a Hugo Herrera que hablaba del misterioso pueblo, ¿ya? A propósito de octubre, que a veces se manifiesta como acontecimiento, y ese pueblo insondable. No sé si podemos hablar todavía del concepto de pueblo como se usaba en los 70, pero lo que está claro es que tal vez ni la izquierda ni la derecha en estos últimos años, Piñera, Bachelet, estallido, han sabido interpretar bien tal vez, o leer bien, o representar, o darle un proyecto político a este nuevo Chile, por decirlo de alguna manera. Las nuevas clases medias no han habido. La izquierda ha dado una lectura sobre ideologizada tal vez, y la derecha no, ahora parecía un sector tener claro que había que hacer reforma un poco tarde, pero en fin. ¿No será esa carencia de proyecto político, de un proyecto político que representara y conectara con ese nuevo Chile y le diera una respuesta a lo que ha explicado esta oscilación? Pues que estamos en los tiempos líquidos y esto es así en todo el mundo. ¿Cuál es tu mirada? Lo que pasa, Cristian, es que la sociedad hoy día está muchísimo más fragmentada que antes. Y entonces la interpretación, como tú dices, de ese conjunto es muy compleja. Y eso hace que las mayorías sean muy frágiles, extremadamente frágiles. Y la alternativa de construir mayorías sumando minorías, que es lo que hizo la convención, es una alternativa inválida. ¿Ah? Descubrirá la pólvora aquel que logre meter en un proyecto la tremenda diversidad social, cultural y de intereses que existe hoy día en la sociedad. Y esto, por supuesto, no es un problema puramente chileno. Fíjate que de las últimas, tengo que exceptuar a Paraguay, pero yo decía esto antes de Paraguay el fin de semana pasado, 17 elecciones presidenciales, 16 de ellas ganadas por la oposición, cualquiera sea el color de la oposición, y aquella donde había ganado el gobierno es porque metió en la cárcel a los candidatos opositores. ¿Ah? Van 4 elecciones en Chile, piénsalo bien, ¿qué tienen en común Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1? No es que esté proponiendo Boric 2. ¿Qué tienen en común? No es el mismo género, no es la misma generación política, no es el mismo sector político, pero los 4 eran candidatos de la oposición. Está casi establecida como una constante la alternancia. ¿Y eso de qué te está hablando? De la imposibilidad de un proyecto duradero. ¿Ah? Y de la facilidad del desencanto. ¿Ah? Y también de la facilidad del encanto, por supuesto, pero cuando el encanto es fácil, el desencanto es todavía más fácil. Si todo lo sólido se está desvaneciendo en el aire permanentemente, si todo es líquido, como decía Bauman,
cómo hacer política en tiempos así. Porque es más fácil ser oposición y es más difícil ser gobierno. Cómo gobernar, cómo hacer política, cómo plantearse en un escenario así la política de las décadas que viene, digamos, tanto para la izquierda y la derecha, obviamente la pregunta. Sí, pues mira, no solo es más fácil ser oposición, sino que es más fácil ser antisistema. Piensa tú lo que le va a ocurrir a republicanos ahora que tiene la responsabilidad principal, porque tú te comportas de una manera cuando eres testimonial. Por ejemplo, el Frente Amplio, mientras tuvo 3 diputados, Boris, Jackson y Mirosevic, era indiferente si votaba a favor o votaba en contra, porque igual se aprobaban o se rechazaban las cosas, y entonces te daba el lujo de jugar a dar testimonio. Pero cuando eligió 20 diputados, ya no podía darse ese lujo, porque si votaba en contra de la ley que favorecía a las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, ley muy anhelada por ellas, pero si votaba en contra, como lo dijo Boris, porque no establecía exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores, esa ley habría sido rechazada. Se pudo dar el lujo cuando eran 3, ya no podía darse el lujo cuando eran 20, y ahora que están en el gobierno, por supuesto, muchísimo menos. En consecuencia, lo mismo le va a pasar a Republicano. La pregunta es, ¿podrá seguir manteniendo su frescor, su capitalización del descontento cuando esté a cargo de las soluciones, o sea, parte de las soluciones? ¿Seguirá jugando a ponerse en el campo del rechazo, o concurrirá a articular una propuesta de mayoría que sea aceptable por el 60-65% de los chilenos? Es una disyuntiva muy fuerte, pero que tiene que ver con la viabilidad de Kast como alternativa presidencial, porque a la hora de los que hubo, obviamente, la gente también vota por quien da gobernabilidad y deja de votar por aquel que no la da. Ahora, si tuviera respuesta clara a la pregunta que tú planteabas, habría, claro que tengo 10 años de más, pero habría liderado esa articulación. Yo creo que los partidos todavía no se adaptan de manera adecuada al nuevo rol que juegan en la modernidad, y que todavía se piensan como intermediarios entre el pueblo y el poder. Ya no lo son. El pueblo ya no necesita esos intermediarios para expresar su propuesta, y creo que lo que les queda es el rol justamente de articular programas que logren combinar los distintos intereses, y le han puesto muy poco pino a esa tarea, y le han puesto muy poco pino también a la tarea de seleccionar el personal, la élite que va a gobernar o que va a representar a la gente. Y yo creo que ahí Kast está dando un ejemplo en la tarea de aglutinar y constituir una fuerza homogénea con conceptos definidos en común, pero vamos a ver qué ocurre cuando tenga responsabilidades mayores. Oye, Pepe, y a ver, hablemos de la catástrofe de la llamada centroizquierda. Hundimiento, desaparecimiento, irrelevancia. ¿Qué se puede hacer de ahí con partidos que obtuvieron el 3%? La democracia cristiana 3 como y tanto por ciento. Esa democracia que tú dijiste que alguna vez tuvo el 42%. El Partido Radical 1 como y tanto. Bueno, el Partido Socialista tuvo una cierta votación, digamos, menor que el Partido Comunista. Obtuvo más consejeros, sí. ¿Qué pasa y qué posibilidades tiene el centro y la centroizquierda en un escenario que todos dicen que es más polarizado, ¿no? ¿Qué posibilidad de articular algo ahí? Bueno, lo que dijo esta elección es que la reconstrucción de un centro-izquierda es difícil, primero, porque la centro-izquierda no logró remontar la tendencia. Tampoco se profundizó demasiado. Piensa tú que la centro-izquierda había sacado poquito menos de 8% en la convención, los mismos partidos, digo, PR, PPD y DC, y 10%
10,2% la elección de diputados y ahora está en el 9%. Es decir, siguió la tendencia, no la pudieron contener. Yo creo que primero salieron a destiempo, debieron haber salido mucho antes a diferenciarse. Y segundo, fueron tímidos en la diferenciación. Porque al final, en esta elección, tú veías una oposición radical al gobierno clarita en republicano. Y yo creo que se benefició de eso. Veías una defensa cerrada del gobierno en su lista. Y como la elección se dio entre respaldo al gobierno o rechazo al gobierno, bueno, al medio había algo que respaldaba suavemente al gobierno. Y en esas ocasiones, yo creo que tiene razón Chausson en una de las cosas que dice, que así como el resultado de ayer estuvo muy determinado por el apruebo o rechazo del 4 de septiembre, el resultado de la lista de centroizquierda estuvo muy vinculado a su comportamiento en la campaña para rechazar o aprobar la Constitución. Porque sin quererla, es decir, sin apreciar sus fundamentos y estando en contra de muchos de ellos, jugó por aprobar. Y yo creo que esa ambigüedad y esa indefinición le pasó la cuenta. Visto retrospectivamente, es impensado que la democracia cristiana y el PPD hayan estado por aprobar esa propuesta constitucional. De alguna manera, claro, entre el rechazo sin ambigüedades, sin ambajes, y el apruebo sin condiciones, estar entre la nada y la cosa ninguna le pasó la cuenta, porque el centro no es un punto geométrico entre la derecha y la izquierda. El centro tiene que ser una propuesta. El centro tiene que ser un centro reformista, un centro que indique una dirección, un camino. Yo creo que aquí eso todavía no se ha afirmado con la fuerza que corresponde. Yo espero que sí lo haga y que haya la confluencia necesaria, porque nosotros tenemos además un nivel de fragmentación que es el que tú describes. O sea, oye, el primer partido tiene 35% y el segundo le sigue con 9%. Y luego el PC con 7,8 y luego Renovación con 7,7 y después la izquierda, piensa tú el Frente Amplio, que podría ser un gran partido con más del 12%, son 3 partidos y no sé cuántos movimientos. O la socialdemocracia, que está dispersa en varios partidos. En fin, yo creo que todavía estamos muy amarrados a liderazgos y caudillos que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león y están de alguna manera amarrando la constitución de grandes fuerzas políticas que representen de verdad las grandes corrientes de la sociedad chilena y no a los intereses de los caudillos que los dirigen. Bueno, algunos dicen que son partidos que son casi como pequeñas pymes, ¿no? Pequeñas pymes. Hay algunos que son pymes, verdaderamente. Se me quedó preguntarte, pero así tal vez en una pregunta muy breve, ¿cómo asimila o debe asimilar el presidente Boric esta derrota? Que se autoinfligieron además por iniciar un segundo proceso constitucional, ¿cómo debe asimilarla? Si es que puede asimilarla, digamos. Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer es solo la confirmación de lo que ya había ocurrido. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Había ocurrido que el programa y el discurso que acompaña ese programa había sido rechazado por la mayoría de la sociedad. El programa y el discurso asociado estaban en línea con la propuesta, como dijo Jackson, con la propuesta que rechazó el país por 62%. E incluso dentro de ese 38% hubo muchos que votaron para reformarla luego. En consecuencia, el gobierno se puso en minoría social, no solo en minoría política, el 5 de septiembre pasado. Y ha navegado en un proceso de mutación en curso, porque el gobierno de hoy
no es el mismo gobierno de agosto, septiembre del año pasado. Es un gobierno que está mutando, sin duda. Y yo creo que esto va a reforzar ese proceso de mutación. La pregunta es si la coalición dura que lo sostiene va a resistir esa mutación, la va a acompañar. Porque lo que le está ocurriendo al gobierno es que el gobierno de pronto toma una decisión y no puede capitalizar los efectos de esa decisión porque tiene a su coalición dura hablando contra esa decisión. O sea, la imagen del presidente, del partido del presidente, afuera, mientras se está votando la señal de reforzamiento a la fuerza policial, el presidente del partido del presidente está asimilando esa decisión a un regreso del fascismo. Y eso naturalmente anula el efecto de la búsqueda de sintonía del presidente Boris con las preocupaciones mayoritarias de la población. Pepe Out, aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado esta tarde, iluminando algunos aspectos de este escenario todavía, para algunos me imagino que será postraumático, para otros producirá perplejidad, bueno, otros debe producir júbilo. No cabe duda que la jornada electoral de ayer removió la escena y se requiere pensamiento político con espesor, capacidad de análisis, hermenéutica fina, para no, en cada uno de los sectores, digamos, para no equivocarse en las decisiones que hay que tomar en las próximas semanas. Y yo creo que esta conversación ha dado algunas luces muy interesantes sobre aquello. Sí, Pepe, ¿querías agregar algo? Pepe, una sola frase para terminar. Estuvimos varias décadas donde todas las elecciones se explicaron por el clivaje del sí y el no. Esta es la primera elección que se explica por el clivaje apruebo o rechazo. La pregunta del millón es si este nuevo clivaje reemplazará de manera futura al clivaje que dominó la política por varias décadas. Esa es la interrogante principal. Esa es una pregunta casi ontológica, heideggeriana en términos políticos, ¿por qué el ser? Nada, es una gran pregunta que Pepe Out ha lanzado al final del programa. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Les recuerdo a todos ustedes que también el Grupo Viva está con nosotros Desde el Jardín, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa, y también Fundación Irarrázaval. Conversamos todas las semanas con los profesores de Chile. Mañana nos encontramos nuevamente aquí en pauta.cl y en Pauta y en Desde el Jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.